Hola colegas, me da mucho gusto saludarlos. Soy el profe Oscar y te invito para que juntos hablemos de docencia con respecto a esta tercera sesión de consejo técnico. Días anteriores ya te compartí mi presentación, pero ahora viene un ejercicio para utilizar los ejes que maneja la nueva escuela mexicana y ver la importancia que tienen para que pueda este eje articular los contenidos, los PDAs, el proyecto, las actividades de clase en un solo documento. Espero te sirva esta información y pues lo compartas si es que consideras que le puede servir a más colegas para esta tercera sesión. Te recuerdo que tengo mi página de Facebook, mi canal de YouTube y mi canal de WhatsApp para que puedas estar en comunicación conmigo. Muy bien, pues como muy bien lo vamos a ver en esta tercera sesión, el eje es un rector de la nueva escuela mexicana y vamos a hacer esta reflexión que nos pide en esta tercera sesión porque considero que es importante ya que he visto, gracias a sus aportaciones en cuestión de que luego me envíen sus planificaciones, que hay un poco de desinformación en cómo ocupar estos ejes articuladores, ¿no? Pues vamos a ver, mis profes. Importantísimo, para iniciar, maestros, hay que recordar que la articulación de la nueva escuela mexicana tiene cuatro aspectos. Entonces esa es la parte importante para iniciar con esta reflexión, ¿no? Uno es la integración curricular, otro es la autonomía profesional y el siguiente obviamente tiene que ver con la comunidad como el centro para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y por último, pero no menos importante, el derecho humano a la educación. Todos estos no vienen segregados, se busca que estén implícitos en el diseño de nuestras actividades y en su ejecución para realmente poner en práctica la nueva escuela mexicana. Vamos a hacer mucho énfasis para no alargar el video en la integración curricular, pero van a ver cómo autonomía profesional va a aparecer, comunidad como centro para el proceso de enseñanza-aprendizaje va a aparecer y obviamente el derecho humano a la educación también va a aparecer, pero bueno, vamos a hacer ahorita énfasis, colegas, en la integración curricular. Muy bien. Esta integración curricular ya la hemos trabajado, pero siento que se ha distorsionado o no se ha podido asentar por diferentes factores. Vamos a ver, colegas, cuáles serían algunos de estos factores que nos van a ayudar a que esta integración curricular se lleve a cabo. Muy bien, pues fíjense, resulta que estamos trabajando a través de una problematización y nos va generando situaciones o temas de intereses de los muchachos. También, obviamente, estamos trabajando con un programa sintético donde nosotros, con nuestra autonomía de profesión, elegimos los contenidos y PDAs que más se adapten a la problematización o al diagnóstico que ya hicimos. También estamos haciendo actividades de enseñanza-aprendizaje y nos están pidiendo trabajar por campos formativos, que no es otra cosa que la famosa interdisciplina. Y, no menos importante, nos permiten o nos piden hacer unas metodologías activas, que es el trabajo por proyectos, ¿no? Cada campo formativo tiene una metodología específica sugerida y resulta que para unir estos seis conceptos o estas seis herramientas que nos da la nueva integración curricular de la nueva escuela mexicana, pues se necesita el eje articulador. Si yo ocupo de manera correcta mi eje articulador, puedo enlazar estas seis conceptos o estas seis fuentes de información en mi proyecto o en mi planificación. Entonces, espero les sirva esta información para que tengan más claro esta reflexión que nos piden en esta tercera sesión de consejo técnico. Muy bien, pues vamos con lo siguiente. Bueno, vamos a preparar esta reflexión, este producto que vamos a hacer de la nueva escuela mexicana y los ejes articuladores. Importantísimo, tenemos que recordar la taxonomía de Bloom, que nos maneja ciertas habilidades de pensamiento, y yo considero que la mayoría de los docentes
se ha quedado en la parte del conocimiento. Yo agradezco a los docentes que me han compartido sus planificaciones a mi correo de Gmail. Y efectivamente, cuando uno checa las planificaciones, pues ves que conocen los ejes articuladores, conocen los 7, ¿no? Pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, etcétera, ¿no? Aparecen en la planificación porque tienen muy claro el conocimiento de estos 7 ejes articuladores, lo recuerdan perfectamente de memoria. Pero no basta con conocerlos, con recordarlos. Tenemos que comprenderlos. Y yo creo que ahí es donde nos empezamos a estancar por diferentes motivos, ¿no? Porque esta comprensión es identificar los detalles más importantes de mi eje articulador. Y una vez que yo ya tengo apropiado estas ideas principales de mi eje articulador, puedo pasar a la siguiente habilidad del pensamiento, de esta taxonomía de Bloom, que ya es la aplicación. Cuando yo aplico mi eje articulador, en ese momento yo ya puedo unir lo que vimos hace rato. Mi diagnóstico contextualizado, mis contenidos, mi campo formativo, mis proyectos, etcétera. Y considero que la mayoría de los docentes están en conocimiento y comprensión, pero no han llegado a la aplicación. ¿Dónde se da uno cuenta? Pues cuando uno checa la secuencia didáctica, te das cuenta que al inicio está muy bien, detallado todo, el campo formativo, la secuencia, etcétera, el eje articulador, pero cuando ya ves las acciones o las actividades de enseñanza-aprendizaje, te das cuenta que no tienen relación con el eje articulador. Por lo tanto, no se está llevando a cabo su aplicación. Y espero que este ejercicio te sirva para poderlo ejecutar idóneamente. Muy bien. Vamos para la apropiación de este eje articulador. Pues obviamente tenemos un diagnóstico socioeducativo donde vamos a elegir temas o problemáticas del interés o que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya lo debo de tener. Posteriormente, tengo que elegir mi eje. Yo les recomiendo muchísimo que inicien con uno solo. Con uno solo nos alcanza y nos sobra para poder ejecutar ese tema. Posteriormente, como vayamos apropiándonos más de esta nueva escuela mexicana, ya puedo ingresar 2 o hasta 3, pero ahorita sí yo les recomendaría que uno. Con uno nos va a alcanzar y van a ver por qué. Ya que tengo mi tema, ya que elegí mi eje, entonces ahora sí voy por mis actividades para ejecutar esta actividad en mi secuencia didáctica. Y pues vamos a ver un ejemplo de, de esta práctica reflexiva de mi eje articulador, que sería como un producto. Y vamos a poner como ejemplo el pensamiento crítico. Ahora sí, espero les sirva mucho esta información. Bueno, resulta que ya hice mi examen de diagnóstico y resulta que una problemática o un tema de interés que estamos viviendo en mi escuela pues es la violencia. Ahora sí, paso número 1, ¿qué les recomiendo? Siempre, 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 siempre agarramos el diccionario y vemos este concepto y lo definimos claramente, porque si no, estamos partiendo de una base que no es sólida. Entonces checo mi diccionario de la lengua española y resulta que la violencia tiene estos 3 aspectos, que es ejercer medios sobre otra persona, ya sea física o verbal, para atacar la parte emocional y ingerir sobre las actividades de esta persona y su conducta. Bueno, ya que chequé mi tema y mi concepto, vamos a lo siguiente. Ya tengo mi tema que es la violencia y voy a elegir mi eje articulador y las actividades. Pues bueno, ya quedamos que en este ejemplo va a ser pensamiento crítico, puede ser cualquier eje articulador, todos se pueden adaptar a la temática si es que tenemos muy claro la aplicación del eje articulador. Se puede aplicar a la temática que nosotros hayamos elegido de acuerdo con nuestro diagnóstico. Y en este caso es la violencia. Y muy bien, pues las actividades para ejecutarlo es pasar del conocimiento a la aplicación. Pues vamos a hacerlo, colegas, y vamos a ver cómo queda. Ok,
Paso número uno, pues hablo mi plan de estudios en la página 99 y ahí empiezan todos los ejes articuladores. Busco el eje que voy a ejecutar, que en este caso es pensamiento crítico, que son más o menos 3 hojas lo que viene de información. Y voy sacando ideas generales, ¿no? Como lo crítico se entiende como la recuperación del otro de la diversidad, propiciar para que desarrollen su propio juicio de manera razonada y argumentada, capacidad que desarrollan las niñas, niños, adolescentes para interrogar al mundo que los motiva y a los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad y ponerlo ante el tribunal de la crítica y la argumentación. Otra idea principal de este eje articulador es que se puede expresar con la necesidad de comprender la realidad del otro como principio ético de una relación en su diversidad, comparando situaciones análogas para transferirlo aprendido a otros contextos, leyendo de manera crítica, analizando y aclarando textos, así como profundizando en sus múltiples interpretaciones. Ya mis 3 hojas las resumí con estas ideas principales y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo? Bueno, resulta que mis ideas principales de mi lectura se pueden resumir en esto. ¿Qué me pide el eje de pensamiento crítico? Que genere una práctica reflexiva orientada al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo que nos rodea, así como de las ideas y razonamientos propios, como base para la generación de cambio en beneficio de nuestro entorno social, natural. A ello le podría agregar incluso personal. Es importantísimo que esto no lo perdamos de vista, colegas, porque es la parte medular para poder pasar de la comprensión a la aplicación. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer esta integración curricular de la nueva escuela mexicana? Bueno, ya tenemos toda esta información y ya tengo mi eje articulador. Pues vamos a ponerlo en orden. ¿Cómo lo vamos a poner en orden? Muy bien. Yo te recomiendo mucho siempre no pasar por alto nuestra parte pedagógica. En este caso, yo me voy a basar en la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire. ¿Por qué? Pues esta pedagogía se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso activo y participativo, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la reflexión crítica y el diálogo. En este contexto, Freire plantea que las maestras y alumnos deben plantearse preguntas sobre los problemas prácticos de sus vidas, de sus comunidades y del conocimiento que esperan construir. Ok, Freire considera que la educación tradicional mantenía a las personas pasivas y conformes, por lo que para superar esto, las personas deben desarrollar una conciencia crítica y capacidad para cambiarlo. Ok, es importante, dirán por ahí, ¿cómo genero mi pregunta? Pues la genero con las ideas principales que ya saqué de mi lectura, de mi eje articulador. Por ejemplo, ya tengo muy claro que mi tema es violencia, entonces esta sería, por ejemplo, mi pregunta y ustedes pueden redactarla como ustedes quieran, siempre y cuando esté basado en las ideas principales de mi eje articulador. Y dice así, ¿qué características tienen los niños, niños, adolescentes coactuados intelectualmente por su forma de pensar en las acciones cotidianas en nuestro contexto educativo? Si se dan cuenta, aquí ya está inmerso la práctica reflexiva, donde los niños obviamente no cuestionan el mundo que los rodea ni sus ideas propias. Por lo tanto, no pueden tener ese beneficio personal y social y mucho menos contribuir a un aspecto más grande como el medio ambiente desde una práctica reflexiva. Entonces ahora sí ya tengo mi pregunta y con esta pregunta puedo ir trabajando todos los demás pasos para hacer este eje articulador de manera aplicada. Ahora sí. Pues muy bien, ya tengo mi problema, que es la violencia. Ya tengo mi interdisciplina y mi campo formativo, que es saberes y pensamiento científico, y obviamente está formado por las disciplinas de matemáticas y ciencias. Ya tengo mi proyecto. ¿Qué proyecto es? La metodología de campo formativo de saberes es el STEAM, que tiene sus 5 fases bien diseñadas. En mi programa sintético ya tengo mis contenidos IPDA y tengo que generar unas actividades de enseñanza-aprendizaje donde desarrolle yo el eje articulador, que en este caso es
pensamiento crítico. Puede ser el eje que ustedes quieran, pero ahorita agarramos este. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a diseñar actividades. Ejemplo, resolución de problemas. Dice así, genera desafíos grupales sobre un tema de su interés. O también puede ser, en esta resolución de problemas, rumbo educativo, adivinanzas y acertijos sobre los temas en clase. Con esto que estoy consiguiendo, que mis alumnos tengan una práctica reflexiva, empiecen a cuestionar, si es un tema de su interés, el mundo que los rodea. Así, también pueden cuestionar sus ideas propias. Y posteriormente, si tienen ese cuestionamiento, pueden tener un cambio de actitud que se puede ver reflejado en un beneficio personal, social, incluso natural o del medio ambiente. Ahora, ¿cómo lo aplico? Bueno, ya tengo mi problemática, ya tengo mis proyectos y elijo mi contenido. El contenido que yo he elegido lo voy a unificar con estas actividades. Por ejemplo, aquí viene otra. Debates dirigidos. Temas de discusión enfocadas a ser responsables sobre las decisiones que tomamos. Tarjetas de roles. Defensor, crítico y mediador. Otra actividad sería análisis de historias o cuentos. Preguntas críticas sobre los hechos y toma de decisiones. Cambia de final diferente al cuento de la historia. Entonces, ya que tengo estas actividades, ¿cómo lo voy a desarrollar para ejecutar este eje articulador y que así una tanto mis contenidos, mi PDA, mi proyecto y todos los demás rubros que vienen en esta nueva escuela mexicana? Vamos a tomar el primero. Resulta que a lo mejor en matemáticas vamos a ver el tema de violencia a través de analizar información o incluso analizar gráficas que nos hablen de este tema que es recurrente a lo mejor en la comunidad. En ciencias, ¿qué desafío podemos hacer? Por ejemplo, en biología, ver cómo interactúa nuestros sistemas, ya puede ser el sistema endocrino o el sistema nervioso, para que las personas reaccionen de forma violenta. En física, ¿qué desafío grupal podemos tener? Pues muy sencillito, analizar las leyes de Newton que tienen que ver con la fuerza, ¿no? Que se puede imprimir, por ejemplo, para un golpe, ya sea por puño, patada o incluso otro tipo de agresiones. Y en química, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillito, ver los enlaces de las moléculas o los enlaces iónicos que permiten la formación de sustancias llamadas hormonas, que son las que están en juego o que dan pie para el desarrollo de una persona violenta. Entonces, yo ya que tengo mis contenidos y mis PDA, lo único que tengo que hacer es delimitar muy bien esta actividad para que ahora sí pueda yo generar mi eje articulador. Y al hacer estas actividades ya puedo concatenar perfectamente lo que vimos adelante, mi problematización, mi campo formativo, mi interdisciplina, así como mis contenidos, mis PDAs, mi proyecto de acuerdo con la metodología y obviamente va de la mano con estas actividades. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, uso de imágenes y videos. Elige una imagen de un tema y de interés y genera preguntas críticas. Otra, utiliza viñetas para analizar un video. Vuélvelo un estudio de caso. Diálogos socráticos. ¿Por qué sabes lo que sabes? Cuestiona todo lo que sabemos. ¿Podría explicarlo de otra manera? Y por último, análisis de tu aprendizaje. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué resultó difícil? ¿Qué podría ser diferente la próxima vez? Si se dan cuenta, colegas, esta forma de entender el eje articulador es fundamental para tener una buena relación entre mi diagnóstico, mi campo formativo, las disciplinas que lo forman, la metodología de mi proyecto de acuerdo a ese campo formativo que es sugerida y de los contenidos y PDAs que yo elija. Una vez que ya tengo eso, puedo ejecutar estas actividades y voy a garantizar, en este caso que es pensamiento crítico, una práctica reflexiva en mis alumnos.
También voy a generar en ellos que puedan cuestionar su mundo y también sus ideas propias, así como buscar que los alumnos tengan un beneficio personal, social y obviamente con nuestro medio ambiente. Ahora sí, eje articulador tiene sentido. ¿Cómo? Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad, es decir, el diagnóstico que hicimos a través de la problematización de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. El currículo con ejes articuladores permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje, es decir, las capacidades en los alumnos, y como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. En resumen, el eje articulador es lo que me va a permitir desarrollar ese conocimiento y esa capacidad en mis alumnos. Por eso sugiero que se inicie primero con un eje articulador, porque las capacidades que tiene ese eje pueden ser 2, 3, 4. Y si yo pongo más de un eje, estoy diciendo que puedo generar en ese alumno hasta 10, 12 capacidades, lo cual considero que puede ser en un inicio un reto demasiado desafiante. Entonces yo les recomiendo muchísimo empezar con un eje articulador, porque ese eje articulador a través de esas ideas principales me va a decir qué capacidades tengo que desarrollar en los alumnos. Y una vez que tengo bien claro las capacidades que voy a desarrollar en mis muchachos, ahora sí, puedo relacionarlo perfectamente con mi problematización, con mis contenidos, con mi proyecto y obviamente con mis actividades de clase. Pues espero que te haya servido muchísimo esta información. Si tienes alguna duda o comentario, pues envíamelo por un mensajito para que sigamos juntos hablando de docencia. Hasta la próxima.